Para entender el Irán actual no hace falta hablar solo de políticas y guerra. Hay que hablar de algo mucho más profundo. ¿Qué pasa cuando una religión deja de ser espiritual y pasa a ser obligatoria? Cuando el Estado ya no protege a la persona, sino a una idea sagrada que no admite discusión. A mediados del siglo XX, Irán, entonces persa, era musulmán, sí, pero no vivía bajo una teocracia. La religión formaba parte de la cultura, no del código penal. Eso cambiaría mucho más adelante y de forma irreversible. Durante los años 40 y 50, Irán estaba gobernado por Mohammad Reza Shah Pahlavi, un monarca autoritario, pero laico, aliado estratégico de Estados Unidos. El país avanzaba hacia la modernización, educación mixta, mujeres sin velo obligatorio, apertura cultural y relaciones con Occidente. Pero esta modernización no fue justa ni limpia. En 1951, el primer ministro Mohammad Mossadegh nacionaliza el petróleo iraní para que los recursos beneficien al pueblo. Por supuesto, esa decisión provoca un pánico inmediato en Londres y Washington. Y no fue sino hasta 2 años después donde la CIA y la M-16 organizan un golpe de Estado encubierto. Mossadegh es derrocado y el Shah recupera el poder absoluto. Desde ese momento el mensaje quedó claro para muchos iraníes. La democracia solamente existe mientras no incomode los intereses externos. El Shah gobierna con presión. Su policía secreta, la Shabak, persigue disidentes, encarcela estudiantes y tortura a opositores. El Estado se vuelve violento, pero no religioso. Y es ahí donde ocurre algo clave. La religión se empieza a presentar como un refugio moral ante la tiranía. En este contexto emerge Ayatollah Ruhollah Khomeini, un clérigo chií que denuncia al Shah no solo como dictador, sino como un corrupto espiritual. Su discurso promete justicia, dignidad y una sociedad pura. Para muchos suena a salvación, pero las promesas no hablan del precio. En 1979 el régimen colapsa, el Shah huye y la revolución islámica triunfa. Irán deja de ser una monarquía y se convierte en una república islámica, donde la autoridad final no la tiene el pueblo, sino los líderes religiosos. Y aquí es donde ocurre el quiebre más peligroso. La fe se transforma en ley y la ley deja de proteger al individuo. Bajo este nuevo sistema, el Estado decide cómo debes vestir, cómo debes amar, cómo debes pensar y qué debes decir. Las mujeres pasan de ser ciudadanas a ser vigiladas. El velo deja de ser una elección y pasa a ser una obligación. La desobediencia ya no es un pecado simbólico, es un delito real, con castigos físicos, cárcel o muerte. Los derechos humanos empiezan a reinterpretarse o sencillamente se anulan. La vida empieza a valer menos que la obediencia. El cuerpo de la mujer se convierte en territorio del Estado. Las ejecuciones públicas, la represión a minorías y el castigo a la disidencia se justifican en nombre de una verdad que ya no se puede cuestionar. Y cuando una verdad no se puede cuestionar, pues se vuelve peligrosa. No es que todos crean en el mismo Dios de la misma forma. Es que una sola forma se impone sobre millones. Y quien no encaja, como mujeres, homosexuales, jóvenes, opositores, pagan el precio. El sistema ya no protege al ciudadano. Protege una idea sagrada administrada por hombres con poder. Mientras tanto, Estados Unidos pasa de aliado a enemigo. Y no por religión en sí, sino porque el nuevo régimen necesita un enemigo externo para consolidar su poder interno. La fe, el miedo y el conflicto se convierten en una fórmula perfecta para sostener el poder. Desde entonces, Irán vive atrapado entre la devoción y la coerción, entre la espiritualidad personal y un Estado que castiga en nombre de lo divino. Esto no es solo el origen del conflicto con Occidente, es el origen de un sistema donde la vida humana queda en segundo plano enfrente de la ideología. Y cuando eso ocurre, pues la historia deja de ser política
y se convierte en tragedia. Este fue el capítulo 1 de nuestra nueva serie Irán, Poder, Fe y Sangre. Si te gustó, dale like, comparte y suscríbete para que no te pierdas el siguiente episodio. Nos vemos en una próxima investigación. Bye, gracias.